un centro de salud y ser Puede ir a urgencias. Puede ir a urgencias, pero nosotras, por ejemplo, nos encontramos muchísimo en esa situación. Una persona en situación administrativa irregular no tiene una tarjeta sanitaria. Entonces, puede ir a urgencias en una situación de emergencia. Pero nosotros nos encontramos con compañeras que a lo mejor tenían síntomas y no eran capaces de ir a urgencia porque el miedo que tenemos nos paraliza. Ya. Entonces, o se automedican o directamente aguantan lo que sea, pero no quieren ir a ningún centro de salud ni a ninguna urgencia porque tienen miedo a que llamen a la policía, Claro, a porque que... eso representa un terreno hostil. Claro, entonces ese miedo constante, esa angustia constante, lo que hace es paralizar a la persona que está en esa situación. Y eso es lo que nosotros nos encontramos con muchísimos casos de compañeras en esa situación, que al estar en situación administrativa irregular nos decían, no, yo no voy a un banco de alimentos porque me pueden pillar en la calle, no, que yo no voy a un centro de salud porque me pueden pillar en la calle. Es que Entonces, es un pez que se muerde la cola, ¿no? En plan, sí. y que en cierto modo ningún tema tan gordo como este se puede solucionar de la noche a la mañana, pero una revisión de las leyes y de nuestra Constitución podría abrir una serie de complicaciones que hay ahora como las que nos están contando a que fueran vividas de otra manera, ¿no? Además, en nuestra historia reciente creo que hubo una época donde esto fue distinto, ¿no? A ver, en el año 2005, por ejemplo, hubo una regularización masiva por parte del gobierno de Zapatero, por ejemplo. Tú lo En este viviste momento, eso. Tú lo ¿cómo? viviste eso. Estabas aquí ya. Yo llegué a España en el año 2008. 2008, vale. Ya después. Bueno, hay que tener en cuenta que tenemos una ley de extranjería que se promulgó en el año 85 y por culpa de esta ley es que nos encontramos en esta situación. Esta ley de extranjería nos obliga a estar sí o sí 3 años en esta situación para poder iniciar un trámite de solicitud de una tarjeta de residencia. Que Entonces, no te garantiza su conseguirla, es el trámite de solicitud. puedes iniciar a partir de 3 años demostrando a través de un empadronamiento, que esa es otra dificultad que tenemos, si has estado continuamente esos 3 años en España, puedes iniciar tu solicitud para acceder a una tarjeta de residencia. Entonces, esta propia ley lo que hace es crear una economía sumergida, porque el Estado sabe que existen personas migrantes que están trabajando en esta situación administrativa irregular en la economía sumergida. Entonces, si están trabajando, ¿por qué no les otorgan ese derecho a poder residir y trabajar legalmente? Nosotros ahora... Eso genera unas cuestiones muy conspiranoicas en mí cada vez que veo cómo las leyes se contradicen. En tu caso lo hiciste, iniciaste ese proceso de solicitud, ¿lo has intentado? Sí, yo tengo la tarjeta de residencia actualmente, pero eso no me garantiza a que llegado el momento de renovarla, me la renueven, porque, por ejemplo, mi tarjeta vence el año que viene y yo tengo que demostrar, tengo que haber cotizado por lo menos 6 meses durante cada uno de estos 5 años, porque las tarjetas, bueno, la que yo tengo es de 5 años. Entonces tengo que tener demostrado que he cotizado por lo menos 6 meses cada año. Yo soy trabajadora sexual. Mi trabajo no está reconocido. Claro, entonces lo que hace la ley de extranjería es obligarme a hacer trampas. ¿Qué hago para poder renovar mi tarjeta de residencia? Me doy de alta como autónoma, como masajista. Entonces, son trampas a las que nos obliga esta ley. Trampas que te generan más vulnerabilidad, porque primero de todo la cuota de autónomos no es nada económica aquí en nuestro país. Supongo que te tocará pagar la que roza los 270 euros, ¿no? Y bueno, eso es un suma y sigue. Y tienes que hacerlo durante 6 meses
O sea, durante 6 meses eres autónoma para que esa tarjeta se pueda renovar. Yo ahora, la última vez que renové la tarjeta, pues me di de alta autónoma por, un año antes y no tuve ningún inconveniente, porque en el momento de la renovación pues estaba dada de alta y llevaba 12 meses dada de alta. Entonces no me podían decir que no porque estaba cotizando. Vale. O sea, solo por el hecho de estar dada de alta de autónomo ya cotizabas. Vale. Claro, entonces, claro, ya tenía esa excusa, entonces no me podían decir que no. Pero son trampas a las que nos obliga la ley de extranjería y, como dices tú, no todo el mundo, ahora mismo la cuota mínima son de casi 300 euros. Sí. Y a eso le tienes que sumar el IRPF, le tienes que sumar que trimestralmente tienes que pagar un IVA. Entonces, a veces son cantidades inalcanzables para muchas personas. Si yo no tengo cotizado todo ese tiempo que me exige la ley de extranjería, me va a denegar el permiso y yo voy a volver a caer en una situación administrativa irregular. Entonces, para mí no es garantía tener una tarjeta de residencia. Vivo en la constante angustia porque el trabajo que yo desempeño ahora mismo no está reconocido y porque tengo que, pues, acudir a este tipo de trampas. Imagínate, limpia a 7 euros la hora, porque normalmente las personas que trabajan, por ejemplo, limpiando casas, cobrando 7 euros la hora, pues no les alcanza el dinero para poder darse de alta de autónomo. Y normalmente los empleadores dicen, no, yo es que no me quiero complicar, es que yo ponen mil excusas. Ahí están las trabajadoras del hogar que están en la misma situación, muchas. Entonces, estas personas luego a la hora de renovar, pues no pueden y vuelven a caer en una situación administrativa irregular. Que todo esto se tiene que rever, se tiene que cambiar. Desde la campaña nosotras ahora estamos trabajando en un proyecto no de ley que lo vamos a presentar la próxima semana con varios partidos para poder hacer una incidencia política a este respecto y cambiar este paradigma para las personas migrantes en situación irregular. Es una cosa que desgraciadamente solo se puede hacer de forma lenta y esperando un poco que este sistema que se ha mantenido durante tanto tiempo y que mucha gente ha ido comprando al ritmo que se iba vendiendo, entre comillas, me refiero pues que los políticos dijeran que esto se hace así y la gente desde sus casas dijeran, ok, sí, vale, ok, sí, pago todo, ok, digo sí a todo, hasta que no haya una regeneración, se refresque la escena política, empiecen a entrar más mujeres en política, más gente joven, estas cosas no podrán ver la luz y por eso creo que dentro del momento tan pesimista que podríamos estar viviendo ahora, me gusta ver cómo pues poco a poco los panoramas políticos empiezan a tener un poco más de frescura y de nuevas caras, que yo creo que es lo que necesita para que todo esto tire para adelante. Entonces, con la campaña de regularización ya, Kenia, ¿ahora en qué punto estáis? Bueno, pues estamos justamente en eso, en la elaboración de un proyecto no de ley. Tuvimos una evolución desde la petición, comunicados en apoyo a las personas en el CETI de Melilla, que iniciaron una huelga de hambre, se cosieron la boca porque estaban hacinados en el CETI de Melilla. Pues también emitimos un comunicado en apoyo a estas personas para que puedan ser trasladadas a la península. Emitimos comunicados para las jornaleras trabajadoras del campo de Andalucía. Tuvimos reuniones con varios partidos políticos. Participamos también el 7 de junio en la manifestación antirracista. Black Lives Matter. ¿Y qué sensación tienes cuando te encuentras con estos entes? Cuando los políticos te escuchan, ¿qué sensación te da? ¿Crees que hay esperanza? Es que lo que no hay es voluntad política. Lo que no hay es voluntad política, porque los políticos saben que las personas, los trabajadores agrícolas están durmiendo en la calle en Lleida.
por ejemplo, que hace poco salió en las noticias, no sé si lo viste, que los trabajadores agrícolas en Lleida estaban durmiendo en la calle. Saben que en los campos de Huelva las jornaleras sufren abusos sexuales, sufren explotación, trabajan a 20 euros la jornada, saben las condiciones infrahumanas y de esclavitud en las que se encuentran los trabajadores agrícolas en Lepe. ¿Y qué Es quieres decir? decir, política. No existe voluntad. ¿Cómo crees que podemos, que la gente que nos inquieta esto, podemos ayudar, o el público que nos está viendo ahora, o la gente que simpatiza con vuestra causa? Bueno, yo creo que tomando conciencia antes que nada, porque a veces no puede ser que, por ejemplo, tenga que venir el relator de la ONU a indignarse por las condiciones de los trabajadores en Lepe que viven en chabolas para que se empiece a hablar de esto. Es como si fuese que la sociedad vive mirando para otro lado, mientras hay gente que está trabajando en esas condiciones, que está cultivando nuestros alimentos. Mientras hay mujeres que están trabajando de internas en los hogares, cuidando lo más preciado que tenemos, que son nuestros hijos, nuestros adultos mayores, y en situación administrativa irregular. Entonces, es como que miramos para otro lado y lo aceptamos. Así que la sociedad tendría que tomar conciencia. Estar más informada, ¿no? Sí, sí. Presionar más, ¿no? Es lo que digo. No puede ser que tenga que venir el relator de la ONU para que se empiece a hablar de algo que hace décadas sucede. Este ejemplo que estás poniendo, Kenia, me recuerda un poco a la situación que hemos vivido estas últimas 2 semanas con el problema del racismo en Estados Unidos. Es un tema que lleva siendo un problema, no décadas, no, cientos de años, y que han intentado manifestarse sobre eso. Hay casos, hay noticias de asesinatos a gente de color por parte de cuerpos policiales cada año, numerosas. Pero hay veces que parece que eso, ¿no? La sociedad está dormida, la sociedad mira para otro lado porque nos tienen pues constantemente estimulándonos con el trabaja, compra, y no nos da para más, ¿no? Llega el fin de semana y nos vamos al centro comercial, nos lo gastamos todo, ponemos Netflix, tragamos todas las series y vuelta a empezar. Por eso me parece que esa toma de conciencia tiene que ser, ¿no?, como un recoloque de nuestra atención a ver qué le pasa a nuestros familiares, a ver qué le pasa a nuestro vecino, a ver qué le pasa a los colectivos que no tienen los privilegios que tenemos otros, a qué le pasa al mundo. Porque esos problemas han estado ahí. Lo que pasa es que no hemos querido ver o no hemos tenido, pues eso, las energías, el tiempo, lo que sea. Entonces eso, una cosa, tomar conciencia y expandir la información, que esto es una cosa que estamos viendo últimamente, que gracias a las redes sociales es un poco más fácil que hace unos años. Sí, a ver, hay que tener en cuenta que lo que sucedió en los Estados Unidos también sucede aquí en España. Sí. Hay personas que mueren en los CIES, por ejemplo, en el Estado español hay 7 CIES, y en uno de ellos pues está el caso, por ejemplo, de Samba Martínez, que murió en un CIE. Tenemos manteros que están siendo perseguidos constantemente por la policía, manteros que han muerto por esto, Morcilla, por ejemplo. O sea, aquí también hay casos. Lo triste es que tenga que venir la indignación desde Estados Unidos y no nos indignemos por todo lo que va sucediendo aquí constantemente. Entonces tenemos que, digamos, que acudir un poco más a la autocrítica, tomar conciencia de la sociedad en la que vivimos, porque miramos para otro lado, estamos en un estado de control y estabilidad y, claro, mientras... Observar, yo creo, y también hay una cosa que encima a mí me toca muy de cerca, que es la prensa, ¿no? La prensa masiva, los grandes medios de comunicación están corrompidos. Y la aparición de redes sociales y la aparición de gente que está pues tomando un poco esa lucha, como se la toma como parte suya e intentan difundir la información más veraz posible, también es algo esperanzador, porque antes ni siquiera podías informarte de eso, porque lo que te estaban dando en las noticias o en los periódicos eran totalmente mentiras para manipularte.
tergiversadas muchas Sí, veces. Bueno, sí. sigue pasando, ¿eh? A veces te tienes que leer 7 medios para sacar más o Sí, 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 menos. sí, no, desde luego, por eso valoro que haya gente que cuente la verdad, aunque lo hagan en sus horas libres a través de un canal de YouTube, es algo que es apasionante, que menos mal que pasa hoy en día, que puedas tener esa información veraz, si la quieres ver, claro, si la quieres ver. Sí. Ahí está el problema, que vivimos muy en nuestras vidas de confort y estabilidad y no escuchamos lo que está pasando ahí abajo y que gracias a esas personas que están realizando tareas esenciales como cultivar nuestros alimentos y cuidar a nuestros niños y a nuestros adultos mayores, pues vivimos en esta sociedad de bienestar. Mm. Entonces tenemos que mirar un poco abajo qué es lo que está pasando y tomar conciencia y apoyar esas causas, Eh, visibilizar causas. Aprovecho para darle un poco más de intensidad a esto que estás diciendo, que si hay alguien que nos está viendo y no conoce lo que hacéis en Regularización Ya, pueden entrar a vuestro Instagram o a las webs o a la entidad Bulema Acullí, que es de aquí de Cataluña, donde encontrarán la información súper bien dispuesta, fácil de digerir, súper bien redactada, gracias a trabajo de gente muy, muy interesante que hay detrás y que realmente la información está allí resumida, fácil de entender y con opciones a ayudar muy a la mano de todos y de todas. Sí, nosotras tenemos una web que es www.regularizacion.ya. Si nos quieren apoyar, pues pueden firmar nuestra carta de petición al gobierno y ahí pues tienen infografías, tienen vídeos, si lo quieren compartir en sus redes mediante el hashtag regularización ya. Y pueden ir viendo todas las documentaciones que vamos emitiendo. Un inciso, Kenia, sobre ti, porque me hace sentir muy afortunado tener esta conversación contigo y me encantaría tomarme un café si algún día nos cruzamos, pero ¿de dónde viene esta voluntad tuya de ayudar, de representar, de generar cambio? ¿Has sido siempre así o eras de pequeña, se asomaba alguna muestra de cómo eres hoy? Cuéntanos. A ver, esto surge de la indignación que yo siento. Siempre estuve en contra de las injusticias, pero cuando empiezo a ejercer el trabajo sexual, yo empiezo a ejercer con una serie de prejuicios respecto a la prostitución. Para empezar, no me creo trabajadora ni nada por el estilo, y me empieza a dar rabia cuando yo empiezo a viajar, porque no ejerzo en un solo sitio, me empiezo a mover, a alquilar habitaciones en pisos, en donde comparto estos espacios con otras compañeras, y empiezo a conocer historias de mujeres, historias muy duras, historias muy fuertes. Conocí a una mujer que, por ejemplo, dejó su trabajo de interna para ejercer la prostitución para poder pagarle el trasplante de médula al hijo que estaba en Brasil. Conocí a otra que le estaba pagando la carrera de medicina al hijo en Argentina. Conocí a otra que mantenía a toda su familia. Entonces me decía yo, ¿quién soy yo para juzgar a esta mujer y para no respetarla? ¿Quién soy yo para no reconocerla como trabajadora? ¿Quién soy yo para tratarla de víctima o de delincuente? Si tiene un coraje enorme porque está sacando a su familia adelante. Entonces a mí se me rompe la cabeza cuando voy conociendo estas situaciones. Son mujeres coraje. Y me empieza a indignar todo este discurso imperante del sector abolicionista y digo, no, yo voy a empezar a dar la cara y a decir que esto no es así, que nosotras somos mujeres merecedoras de derechos y somos sujetos políticos, tenemos que ser las protagonistas de nuestra lucha y merecemos respeto y reconocimiento, independientemente a lo que nos dediquemos para ganarnos la vida. Entonces fue así como fue un proceso, pero surge de la rabia y de la indignación, básicamente. Y de tu capacidad explorativa, de observar, escuchar las historias. Imagino que tienes
bueno, está clarísimo, tienes una empatía envidiable y fue eso lo que fue generando en ti ese nacer y que te agradecemos un montón. Vamos un poquito a ello. ¿Cómo ha sido ese proceso después de unos años ya de dedicarte a este trabajo, de darte cuenta de cómo se percibe desde fuera, cuál es la realidad, cómo se traslada a una época como la de la pandemia, que pues seguro que las normas o las concepciones que tú tenías o cómo tenías sistematizado tu trabajo se desmonta? Claro, a ver, digamos que yo sigo un proceso hasta que empiezo a dar la cara en el año 2015 aproximadamente, empiezo a activar y empiezo a ver que esta falta de derechos lo que hace es desamparar a las personas que ejercen el trabajo sexual y dejarlas a merced de delincuentes, de explotadores, de la violencia institucional. Y cuando me refiero a violencia institucional me estoy refiriendo a los policías, que persiguen y multan a las personas que ejercen el trabajo sexual en los espacios públicos. Me empiezo a dar de la violencia social, de la gente que no nos reconoce, que nos quiere tutelar, que no nos quiere escuchar, porque voz tenemos voz, pero no nos quieren escuchar, nos quieren silenciar. Entonces, todo esto, cuando surge la pandemia, pues se agudiza aún más. Se agudiza aún más. Y más que nunca, hoy más que nunca, sino ese reconocimiento de derechos para hacer frente a todos los abusos, a toda la explotación que sufrimos, no solamente las trabajadoras sexuales, sino todas las personas en situación administrativa irregular, porque compartimos prácticamente las mismas vulnerabilidades. Sí, y además, a mí ya de adolescente, pues por mi carácter inquieto, las injusticias y las cosas que estaban como preestablecidas me generaban cuestiones, pero al hacerme mayor todavía más. Y con la prostitución, el trabajo sexual y todo lo relacionado con los tabúes y con lo relacionado a las cosas que están ahí pero no se deben hablar, siempre me ha generado muchísima inquietud y por eso una de las temáticas en las que me ha gustado especializarme últimamente ha sido la diversidad sexual, no solo sexual, sino sexoafectiva y de género, y es un terreno donde me siento muy cómodo explorando y intercambiando experiencias y vivencias y sobre todo de conocimiento. Me dejo empapar mucho y me cuesta mucho entender que al final pues, las noticias y la realidad de hoy en día me hace ver que es lo normal, pero no me lo trago, ¿sabes? Me cuesta mucho entender por qué el ser humano tiene ese doble raso que le convierte en la especie viviente en el planeta más hipócrita, porque por lo menos los animales pues se quieren aparear todo el rato y no tienen ningún problema, se van apareando, es que es una animalada lo que estoy diciendo, a lo mejor os parecerá, pero a mí me parece que tiene mucho sentido, ¿no? Necesitan reproducirse, necesitan también, lo hacen por placer también y lo hacen sin engañar a nadie, sin taparse, sin ¿sabes? Como siendo como muy honestos con ellos mismos. En cambio nosotros no, queremos follar a escondidas. Como las que... Como las que... Sí, ¿me ves? Sí, te escuché. Se cortó un poco la comunicación. A ver, vivimos en una sociedad de la mentira. Esa es la gran realidad. Vivimos en una sociedad de la mentira. Yo, ejerciendo este trabajo, es cuando más conocí la realidad en la que vivimos como sociedad. Conocí muy de cerca, por fin, la realidad de las personas trans, por ejemplo. Si no, todas las mujeres cis ejercemos el trabajo sexual, en el caso de las mujeres trans, se volvió a cortar, ¿verdad? Decía que el colectivo trans es de las pocas salidas que tienen, desgraciadamente. Sí, digamos que es el colectivo más representativo porque prácticamente es el nicho de mercado que le dejan a las personas trans.
están totalmente marginadas, y sin importar la capacidad. Hola, ¿ahora? Sí. He puesto los datos a ver si así va mejor. ¿Tú estás con wifi? Estaba con wifi, pero lo he quitado por si acaso. Qué raro, ¿no? Porque, bueno, la comunicación mía, yo suelo hacer mucho Skype, Jitsi y Zoom, y no suelo tener la aplicación también, ¿no? Yo es que Sí. es un desastre. Si no, algún día lo volvemos a repetir, no te preocupes, Kenia. Sí. Pero bueno, básicamente la realidad es que vivimos en una sociedad de mentira. Ten en cuenta que yo tengo clientes que a lo mejor también van a mujeres trans y también van a chicos, pero son hombres casados que socialmente no se animan a revelar su bisexualidad, por ejemplo. Entonces, ¿por qué? Porque estamos muy acostumbrados a prejuzgar a los demás, a señalar a los demás, y así es como la gente vive reprimida en su... Y a humillar. A condenar y a Exactamente. humillar. Es como que esa es una de las cosas que más me aterroriza de la naturaleza humana, ¿no? Lo que disfruta cuando al vecino le va algo mal o cuando alguien sufre, está herido. Es como, no, mira, es terrible. Exactamente. Pues nosotras más que nadie conocemos esa realidad social que subyace y que normalmente no quiere ver, porque vivimos en una sociedad de apariencias, de heteronormatividad. La familia bien. Y de que todo es binario, todo es o bien o mal, o blanco y negro, o chico y chica, y además patriarcal y con unos fundamentos que se retroalimentan, ¿no? Absolutamente, absolutamente. No sé si en algún momento vamos a llegar a superar como especie esta situación, pero nos queda mucho. Nos queda mucho. Y a mí la metáfora que se me suele venir es que nos quedan muchas asignaturas para probar, tenemos muchas suspendidas como especie. Sí, de hecho que en el debate que nosotras tenemos en la prostitución a veces nos hace pensar más bien que vamos para atrás. Por la cantidad de prejuicios que existe, porque cada vez hay más censura, porque cada vez hay más señalamientos, porque cada vez hay más tabús, respecto a todo, respecto al sexo especial. Probablemente no, yo no desconozco esa realidad, pero debe pasar más cosas que intercambio sexual, que te genera, llegas a conclusiones de la naturaleza humana, de a lo mejor cuáles son las cosas que podrían cambiar o las vías de alguna moraleja, alguna conclusión a la que hayas llegado gracias a esas conexiones que te lleva tu profesión. Bueno, nuestro oficio es mucho más que sexo. La gente cree que la gente nos paga, que los hombres nos pagan, que también hay chicas, también tenemos clientas que nos pagan para hacer con nosotras lo que quieren, pero no es así. Y la mayoría de las personas lo que buscan no es solamente sexo, sino un encuentro humano. Vivimos en una sociedad de mucha gente que está sola, de mucha gente que tiene miedo a contar cómo le gustaría su sexualidad con su propia pareja, y la conclusión a la que siempre llego es que nos queda mucho porque la gente se empecina en vivir en esa sociedad de apariencia. No, nos falta mucha educación sexual, muchísima, hasta que eso se aborde, la sociedad no va a cambiar. Es lo que yo noto muchísimo en mis servicios.
una falta de educación sexoafectiva. Sí, sí, y de un poquito también de diversidad en general, ¿no? De que no nos enseñan a aceptar ni siquiera lo que le pasa al de al lado o a un familiar o lo que nos pasa a nosotros. Nos han enseñado a que nos pasa algo y tenemos que reprimirlo, cuando en realidad si nos hubieran enseñado a hurgar dentro de nuestras emociones, a buscar ayuda externa, no estaríamos en conflicto con nosotros mismos y por lo tanto con el resto del mundo. Sí, exactamente. No. Sí, sí, es la situación en la que estamos. Es una especie como de cambio de chip que hay que haber. Y tiene que ser a nivel individual para que pueda ser a nivel colectivo. Es decir, si yo no me reconcilio conmigo mismo, si no me acepto que pueda tener deseos o pensamientos que salen de mi esquema, ¿cómo voy a poder comprender que alguien lleve el pelo de colores o alguien vaya cogido de la mano con alguien de su propio sexo, ¿no? O alguien tenga la piel negra. Es como un problema de raíz, como más de núcleo. Sí, es que tenemos el odio racista. Súper normalizado, súper normalizado. La homofobia, la transfobia. Mientras no superemos todo ese odio social en el que vivimos, no vamos a avanzar como sociedad. Ni vamos a hablar de justicia, ni vamos a poder hablar de democracia, ni vamos a poder hablar de igualdad. Mientras tengamos a personas en situación administrativa irregular, mientras tengamos ese odio a la otredad, no vamos a avanzar como sociedad. Esa es nuestra realidad. Me quedo con esta frase, Kenia. Si te parece, lo dejamos aquí. A ver si la próxima vez podemos hacerlo igual a través de Zoom o de Skype y así nos conectamos con nuestro cablecito y no hay pérdida, que la verdad que me he quedado con algunas cositas que me gustaría preguntarte, pero como tenemos poco tiempo, pues lo dejamos para la próxima, que me encantará. Yo me quedo con Zoom o con Skype. Instagram no. Vale. Pues tomo nota, tengo los dos y es mucho más cómodo, la verdad que sí. Una última cosa. Sí. www.regularizacionyA.com. Por favor, si nos apoyan con el hashtag regularizacionyA.com. Vale. Y aparte de esto, pues vamos a aprovechar que la vida nos está poniendo en tesituras, en situaciones complicadas y raras, para replantearnos cosas, para replantearnos cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con nosotras mismas, con los de al lado. Vamos a intentar aceptar un poco más, tener un poco más de paciencia, subir la empatía, que el mundo nos lo pide, el mundo, la gente y el planeta. ¿A que sí? Piensen que este estado de excepción en el que estuvimos ahora, en el que teníamos miedo para salir a la calle, en el que tuvimos que sufrir un control del movimiento, en el que no estuvimos sin ver a nuestras familias, el miedo es constante, el control es constante y las personas en situación administrativa irregular no pasan 2 meses sin ver a sus familias, pasan años. Entonces, claro, entonces yo pido a la gente que empatice a partir de esta situación, de este estado de excepción en el que estuvimos ahora en esta crisis, para que nos comprendan a las personas migrantes. Subrayo esta última declaración, Kenia. Muchísimas gracias y te animo a que ahora, cuando cierres con la crucecita, cuando te pregunte guardar, borrar, dale a guardar. Vale. ¿Vale? Guardar. Guardar. No sé si